encontró un barril con joyas y monedas de oro. Era tesoro de los hacendados patrones de su bisabuelo. Pensó que era una leyenda. Una vez más, nos enteramos de un buen tesoro que se había convertido en una leyenda cerca de la ciudad de Morelia, Michoacán, donde la señora Maricruz Arizmendi por casualidad se toparía con un barril semienterrado que contenía gran cantidad de joyas y monedas de oro. Aquí esta maravillosa historia. Existieron muchas haciendas prósperas desde muchos años atrás, donde muchas de ellas se vinieron a pique después de la Revolución, pues el miedo al saqueo y robos en nombre de este movimiento armado bien era sabido que sus desmanes no solo paraban ahí, sino que los más bajos instintos del ser humano afloraban con el júbilo de la venganza y el poder de su rebelión y levantamiento de armas. No daban tregua ni perdón a los que no proclamaban ni eran partidarios de su causa. De esta manera tomaron posesión de haciendas, ganados, mujeres y hombres. Los patrones y hacendados, dueños de grandes pedazos de tierra e infraestructura, de alguna manera buscaron dónde ocultarse y esconder sus más prestigiados tesoros, joyas y dinero, que era lo único que podían proteger, y después huir a tiempo antes de que llegaran estos revolucionarios. Algunos prefirieron quedarse y enfrentar a los rebeldes, que por supuesto ahí los enterraron. Aquí es donde damos apertura a esta gran historia, donde la señora Maricruz era una legítima bisnieta de don Severino Arizmendi, fiel trabajador, buen arriero y caballerango de los patrones de esa gran hacienda, misma que crecía día a día con la venta de ganado y la siembra. Toda esta historia se la platicó la abuela de Maricruz, que fue la hija directa de don Severino, donde nos comenta lo siguiente. Desde que era pequeña, entre mi madre y mi abuela siempre contaban anécdotas de la revolución y pasajes del abuelo. Esto lo hacían siempre que hacían de comer, pues se juntaban la madre y la abuela siempre a hacer la comida, ya era como una tradición. Yo desde niña escuchaba las historias del abuelo de mi madre cuando trabajaba en esa hacienda, que decía que el patrón era muy estricto y castigaba mucho a los que no obedecían con su paga. Era muy buen negociante, pues según eso era hijo de españoles que trajeron ganado de España. Muchos eran de engorda, pero también trajeron reses bravas, donde platica mi abuela que su padre se aventaba a darles pases y torear a las vaquillas. Pues como era uno de los favoritos del patrón, porque siempre le obedecía en todo, incluso en sus tranzas, siempre era el primero en dejarlo salir a torear a las vacas bravas. El abuelo se ganó el respeto del patrón porque era muy valiente. Siempre traía carabina y pistola en su caballo. Un día, cuando se llevaba a pastar al ganado, un par de bandidos quisieron amedrentarlo al abuelo para robarle el ganado, y el abuelo no se dejó sorprender. Sacó con una mano la pistola y con otra su carabina y les dio de plomazos cuando ellos no lo esperaban, pues pensaban que el abuelo se iba a amansar con 2 hombres, pero no fue así y salieron huyendo en sus caballos. Esto mismo lo vivía seguido mi abuelo, y así nunca le pudieron robar ni una vaca. Era muy bueno con las pistolas. Es por eso que se volvió el hombre de confianza del patrón, mismo que llegó a confiarle muchos secretos. Uno de tantos era que el abuelo era el encargado de guardarle el dinero al patrón en una gran caja fuerte que estaba escondida en su habitación principal, porque él debía de hacer también los pagos a algunos proveedores y tenía una caja chica con bastante dinero en efectivo, pero que las monedas de oro y joyas siempre las resguardaba el patrón en las noches cuando nadie estaba ya en su casa. Mi abuelo o bisabuelo nos platicaba que veía cómo le pagaban el ganado y que eran puras monedas de oro de la época. Así era la vida
del abuelo, hasta que un día se corre la voz de la revolución y los asaltos a las haciendas, donde no dejaban nada. El patrón se llenó de miedo, pues tenía 4 hijas todas muy bonitas y jóvenes. El abuelo le aconseja que se vaya a su país, España, con su esposa y sus hijas, y que los deje a él y los demás peones a defender la hacienda. A bola de plomazos, el abuelo no le sacaba a nada, pero el patrón le dijo que no, que él ni los demás podrían con toda la bandada de sombrerudos. Lo que hizo de aquí en adelante el patrón y mi bisabuelo serían las anécdotas que se platicaban en las comidillas con mi abuela y mi madre. El patrón se organiza y se lleva a toda su familia a España, pero él se quedó quizá para no abandonar su patrimonio o por querer defenderlo. No sabemos. Vendió gran parte de su ganado, pero quedaron 70 reses todavía y el dinero, porque no se querían salir de ahí. El patrón se sentía protegido por el abuelo y los demás peones. Eran en total 8 personas, todas armadas, con carabinas y pistolas y mucho parque, pero muchos huyeron. Un día, en pleno apogeo de los plomazos de los revolucionarios, llegaron 10 hombres a caballo, tocaron en la hacienda. Primero con buena actitud pidiendo cooperación para la causa. El patrón acepta en darles 2 reses como apoyo, pero uno de ellos se enoja y que le contesta: «Nada más 2 vacas, hinche viejo apretado». Sacó su pistola y mi abuelo y los demás le ganaron y se armaron los plomazos. Entre el alboroto le dice el abuelo gritando al patrón que corra y se salga de la hacienda. Eso mismo hizo, pero sacó de una carreta pegada a una de las puertas un barril como de 5 litros y 4 bolsas de yute, y entre los roces de los balazos huye en su caballo despavorido. Se quedaría el abuelo y los demás peones enfrentando a esos rebeldes. Cuando por fin cesan los plomazos, solo quedaron vivos 3 peones y el abuelo. El miedo y la adrenalina se acrecentó cuando vieron aquella escena. Todos esos hombres tirados, el abuelo les dice que se tienen que ir todos ya, porque van a venir ahora cientos de ellos y no la contarán. Solo era cuestión de tiempo. El abuelo llegó a casa y se llevó a su esposa lejos de ahí. Así pasarían los años. El abuelo sabía que el patrón se llevó en ese barril sus joyas y muchas monedas de oro porque lo vio esconderlas. Del patrón solo se supo que apareció su caballo rondando la hacienda, pero sin él y sin silla. Pues se sabe que los caballos regresan a su lugar de origen. No se supo nada más. De la hacienda se supo que la confiscaron los revolucionarios junto con la caja fuerte y todo el ganado, y hoy en día es parte del gobierno. Cuando pasó la rebelión, ellos regresaron a su pueblo cerca de esa hacienda, y el abuelo siempre decía que por ahí es muy posible que haya escondido ese barril, pues sabía que el patrón, si no se sentía seguro, enterraría ese barril, pues era la mitad de su patrimonio. De los 4 costales que iba cargando, no se sabe qué traía. Así vivió mi abuelo hasta los 87 años, donde algunas veces iría a buscar el posible entierro del barril por el camino donde él sabía que pasaría el patrón, pero nunca lo encontró. Pero siempre le decía a la abuela que debajo del monte había un pirul muy grande y viejo, donde le gustaba ir al patrón, que quizá por esos rumbos alguien encuentre ese barril algún día. Esto se volvió como un cuento lleno de aventuras y leyendas entre toda la familia, pues mis 5 hermanos siempre iban a ese lugar dizque a buscar el barril del patrón, pero nunca nadie lo encontraba. Hasta vidente y detectoristas llevaron. Pero esto cambió cuando un día domingo fui con mis 2 hijos a caminar por el campo. Aunque ha crecido mucho con casas y asfalto, todavía existe un lugar despejado y lleno de verde. Por ahí nos fuimos mis hijos y yo. Siempre pasábamos por ese camino que platicaba el abuelo, incluso pasábamos de largo aquel monte y pirul que él decía. Realmente nunca me interesó buscar ese barril, pero cuando Dios te quiere dar, hasta cuando te quites te toca.
porque justo en el lugar donde nos sentamos a disfrutar el descanso de esa caminata, levanté unas pequeñas piedras para poder estar a gusto sentados en el pasto y la tierra, cuando de pronto observé que esas piedras cubrían una entrada a un pequeño agujero con más piedras. Uno de mis hijos me llamó la atención y dijo que no siguiera, que podría ser un agujero de alguna serpiente, pero de pronto mi cabeza comenzó a volar y no sé por qué mis manos comenzaron también a sacar más piedras de ese agujero, como de conejos. Cuando después de casi 1 metro de sacar piedras, observo ese barril tan dichoso que contaba mi bisabuelo y se había vuelto una leyenda entre toda la familia. No lo podía creer, lo tenía entre mis manos. Mis hijos felices y gritando decían: «¡Encontramos el tesoro del abuelo!». Les dije que se callaran y corrimos rumbo a la casa. No queríamos abrir ese barril todavía. Llenos de júbilo entre mi esposo y yo, abrimos ese barril, el cual efectivamente estaban muchas joyas y monedas de oro. Lo habíamos descubierto nosotros. Tuvimos sentimientos a flor de piel y nos acordamos, por supuesto, de mi bisabuelo. Dimos gracias al Señor por este gran regalo, donde lo más seguro es que el patrón se vio amenazado y tuvo que enterrar ese barril por esos rumbos, como decía el abuelo. Pero le falló algo, no fue cerca del pirul viejo. Si te ha gustado esta gran historia real, por favor regálanos un like y suscríbete a estas y a nuestros nuevos canales en esta plataforma: Leyendas Verdaderas, Casillero Paranormal y A que no sabías. Hasta pronto.